El bloqueo a Cuba es una mentira. Pregunta, si el bloqueo de Estados Unidos, que no es un bloqueo, es un embargo, las sanciones, no permite que el cubano tenga queso crema hecho en Massachusetts o yogur fabricado en Nebraska, ¿por qué no hay papa, yuca, zanahoria en la mesa del cubano cuando la tierra del campo cubano es absolutamente fértil? Y tu respuesta va a ser, bueno, no hay porque no pueden tener acceso a maquinarias agrícolas o porque no tienen acceso a fertilizantes. Y yo te voy a decir que no es verdad. La ley de Hurst-Burton del embargo cubano estipula que la dictadura cubana, el régimen, que Canel puede comprar infinidad de dólares. En Estados Unidos, de hecho, el pollo y el arroz lo compran aquí. Y las cifras están ahí, las puedes buscar. La pregunta, ¿por qué no compran fertilizantes y maquinarias agrícolas? Si las maquinarias agrícolas entran dentro de la excepción de la ley que se le puede vender, los granjeros norteamericanos le pueden vender a Cuba. De hecho, digo más que el otro día lo olvidé y una amiga me lo recordó. Los granjeros norteamericanos que le venden a Cuba y que Cuba no le paga, reciben estipendios del gobierno norteamericano para resarcir las pérdidas. ¿Tú me entendiste? Te lo explico de nuevo. Tú te llamas John Smith y vives en Indiana y tú eres el que le vende material agrícola a Cuba o le vende fertilizante a Cuba para que se dé la yuca que en Cuba no hay, ¿verdad? Muy bien, pero da la coincidencia que Cuba no te paga. Cuba no te paga. De manera que esos empresarios capitalistas norteamericanos van a sentir una pérdida porque Cuba no le pagó. Y por una razón sencilla, porque Cuba sí puede comprar en Estados Unidos. Cuba lo que no tiene dinero, porque lo malgastan en la propaganda y porque se han llenado los bolsillos los ricos, gordos, barrigones del poder. Cuba puede comprar comida, toda la que quiera en Estados Unidos. Pero si el embargo permite, bajo la excepción del embargo, Cuba podría comprar maquinarias agrícolas, léanse la ley, no sean lazy, léanse la ley. Cuba no la compra por falta de dinero. Pero yo tengo la pregunta, vamos a olvidarnos del... No tienen dinero. No tienen dinero por el absurdo, eso no es culpa del embargo. Segunda pregunta, ¿por qué entonces le dicen al cubano que siembre un huerto en el patio de su casa si al no haber fertilizante y maquinaria agrícola no va a poder producir? ¿Por qué el cubano, en momentos de hambruna profunda como el periodo especial, terminó criando un pececito en la bañadera, un puerquito en el patio y sembrando yuca en el jardín y pudo así de esa manera comer? Si un cubano de a pie, sin maquinaria eléctrica, sin fertilizante, porque no puede comprarlo en el extranjero, logró comer boniato y comerse un pececito que estaba criando en la bañadera, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? Esa es la pregunta. ¿Por qué mandan al cubano a autosatisfacer sus necesidades, incluso con la medicina verde? Y ellos no lo pueden hacer. Entonces el cubano que lo está haciendo en su casa, a pesar del embargo, demuestra que el Estado también lo podría hacer si no fuera el absurdo del socialismo cubano. Pero la última, ¿y los peces? Cuba es una isla rodeada de camarones, langostas, peces. Pero ¿tú sabes qué pasa? Que la langosta y el camarón es para el turista o para exportarla, para llenar los bolsillos de los ministros de la familia Castro. Y los peces no pasa nada, no los pueden pescar. ¿Tú sabes por qué? Porque hay leyes en Cuba desde 1960 a los pescadores. No solamente que no le vendan, que los tienen controlados. Yo recuerdo la época que para tú tener una licencia, para tener un barquito, una balsita de madera y salir a pescar, no te puedo explicar, te hacían un chequeo, te daban una licencia, tenías que pertenecer al MININ, tenías un compañero que te asistía. No hay pescadores en Cuba. No confían que el pescador se va a llevar el camarón o la langosta. No lo dejan salir a pescar porque no hay pescado. Si solamente con pescado y sembrando yuca se alimentaría el cubano, no hay. En una isla rodeada de mar, porque lo exportan el buen pescado, el camarón, la langosta, porque... no, pero Fidel Castro sí comía camarón con leche de coco, y eso lo dijo Frei Beto cuando sacó aquel famoso libro y se fue con él en un barquito y contó de que de las exquisiteces que le gustaban al comandante era camarón en leche de coco. Y hay cubanos que no conocen el camarón. El Padrino lleva más de 20 años en los Estados Unidos ya lleva 20 años y algo. Y vino a conocer el camarón o la langosta, creo que fue aquí, para que tú tengas idea, un país rodeado de mar. Así que ese socialista que dice que van a hacer un socialismo nuevo y mejorado, mira, cuando la propiedad privada no es la que ejerce el desarrollo de la economía de un país, te embarcaste. Los burócratas, los socialistas y los
corruptos marxistas que se llenan los bolsillos, no te van a dejar progresar jamás. Pero ahora es cuando te voy a destruir, como me gusta a mí. A ese que estaba por ahí, que no te tengo, quiero que aprendas, no tengo adversidad contigo. ¿Cómo tú crees que puede sobrevivir el socialismo cuando en las bases del socialismo, y en Cuba es ley, lo primero que dice es que desde el pueblo no puede almacenarse, no se puede acumular riquezas? No puedes, en algún momento no puedes malversar con los fondos del Estado. Y hasta ahí hubo gente que lo entendió. No, es que hay una ley que dice, no puedes amasar dinero. Si tú abres una MIPYME, te lo voy a explicar facilito para que lo entienda, parece que tú no eres cubano, déjame saber de dónde me ves. Si tú en Cuba abres lo que se llama una MIPYME, pequeñas y medianas empresas, sector semiprivado, ellos no le llaman privado. Te aclaro que le dicen sector no estatal. La palabra sector privado está prohibida en Cuba. Es burguesa, es capitalista, no es permitida. Bueno, tú ahora consigues con tu familiar que vive en el extranjero o porque eres hijo de alguien que pertenece a la nomenclatura. Si no es así, tú trabajando, tú eres médico, tú eres arquitecto, tú eres abogado, trabajando, tú no vas a poder poner un negocio en Cuba nunca. Pero vamos a decir que tienes un hermano que vive en el exterior, que vive en México, y es tan benévolo, o se beneficia también, que te manda dinero para que tú abras un negocio de hacer pan, una panadería. Ya está. Te llegó el dinero, tú compraste la máquina de hacer pan, el horno, tú buscaste 4 cubanos, los empleaste, tú abriste una MIPYME, tú te registraste con el Estado, un sector no estatal, porque privado no es. Y abres tu MIPYME, tu negocio, para vender pan. Número 1. Dime si tú estás dispuesto, Carlos, dímelo. Eres tú quien abriste ese negocio en Cuba, socialista, y ese es el socialismo. Yo quiero que tú me digas si tú estás dispuesto a levantarte a las 4 de la mañana, ¿verdad? Hacer el pan, estar allí pendiente haciendo el pan hasta que puedas pagarle a un panadero o vigilando al panadero porque el ojo del amo engorda el caballo. Tú haces el pan y te costó hacer el pan 3 pesos el pan, 2 pesos el pan, ¿verdad? Cuando tú lo vas a vender, tú vas a vender el pan que te costó 3 pesos hacerlo en 2.80, ¿verdad que no? Porque tú no eres una ONG, tú no eres un alma caritativa. Tú vas a vender el pan en 3 pesos para que lo pierdas todo y trabajas por gusto y regalar el pan, no, ¿verdad? Tú quieres vender el pan en 5 pesos para tú poder recobrar lo que invertiste y que te queden 2 pesitos para tú poder tener una empresa privada, para tú poder decirle a tu esposa, no trabajes, quédate en la casa cuidando a los niños. Quiero niños que estén atendidos. Amor, quédate en la casa, que yo voy a trabajar, voy a ganar 2 pesitos el pan y con eso no seremos ricos, pero vamos a vivir bien. Y tú no tienes que trabajar. Yo te voy a explicar, Carlos, lo que te va a pasar. Va a llegar un compañero del Estado cubano, régimen cubano, socialista del partido, porque todo es lo mismo, es una pirámide que viene desde un grupito de gente arriba hasta abajo, y te va a decir, compañero Carlos, ¿en cuánto estás vendiendo el pan? Es un inspector. La Habana está llena de inspectores, el país está lleno de inspectores. No, compañero inspector, lo estoy vendiendo en 5 pesos. Selene, privado es todo lo que los Castro, hasta las cuentas en Suiza, y es privada su isla con todos sus esclavos. Nunca has hecho un comentario mejor que eso. Gracias, querida. Entonces llega el compañero inspector y te dice, Carlos, ¿cuántos pan hiciste hoy? No, hoy tengo 30 panes. ¿Y a cuánto los vas a vender? A 5 pesos. Y hace así, mira. Y busca en la libreta y dice, no, pero lo que viene de ahí arriba, lo que bajó de arriba es el Supremo. El Supremo es la familia Castro y Díaz-Canel, puesto a dedo presidente de Cuba. Es que pan tú lo tienes que vender en 4 pesos con 20 centavos. No, pero es que a mí eso no me da resultado. Yo el pan me costó hacerlo 3. Si yo lo pongo en 4.20 centavos y tú sacas tu papelito y mira, yo tengo 2 empleadas, tengo un panadero, esto me costó tanto, yo no lo puedo vender en 4.20, lo tengo que vender en 5. Carlos, cierra el negocio y dile a tu esposa, vete a trabajar. Porque la ley dice que tienes que venderlo en 4.20. Tú vas a vender un mes a 4.20, 2 meses a 4.20. Cuando al tercer mes tú tengas pérdida y tú tengas que sacar de tu bolsillo y pierdas todo el dinero, tú tienes que cerrar el negocio e irte. Porque el Estado cubano te obliga a vender el producto en lo que ellos consideran. El Partido Comunista, PCC, te obliga a vender el pan. Esa es la ideología socialista, porque no es importante tu trabajo. Hay una ley socialista marxista que se llama plusvalía. Y para ellos la plusvalía es la explotación del hombre por el hombre, no es tu esfuerzo trabajando. Tú eres un burgués, un capitalista. Tú no puedes ganar dinero por tu esfuerzo, por levantarte a las 5 de la mañana y por hacer el pan. ¿Entendiste? Tú tienes que hacer el pan y aunque tú trabajes y tú te esfuerces, si a la hora de dejarte los 2 pesos que te van a ganar, esos 2 pesos implica que hay una persona a la que tú le vas a pagar
que tuviste un acuerdo con esa persona y le dijiste, mira, te voy a pagar 100 pesos mensuales, te voy a pagar 100 pesos al mes. Tú estuviste de acuerdo con ese empleado, pero eso se llama explotación del hombre por el hombre. Se supone que tú, Carlos, eres un capitalista explotador que quieres vender el pan a 5 pesos, maltratar al pueblo y además pagarle solamente 200 pesos a tu empleado. No es el esfuerzo de tu trabajo. Tú fuiste el que pensaste, el que pusiste el dinero, el que fuiste todas las mañanas, atendiste tu negocio. Y eso lo viví yo, eso no me lo contó nadie. Ese es el socialismo aplicado que a mí me tocó y por el cual no me pude graduar en la Universidad de La Habana. Tú no lo sabes, te lo cuento. Esta que está aquí fue a la Universidad de La Habana como la mayoría, porque nos iban a dar la educación gratis, que nunca fue gratis. Doctrina, filosofía marxista y escuelas al campo. Y cuando llegué a la universidad, en el segundo año, la maestra de marxismo me dijo que la plusvalía es la explotación del hombre por el hombre. Y yo, poniendo un ejemplo de una heladería, como te he explicado del pan, le dije, usted me perdona, a mí me parece que ese es un hombre que es capitalista, pero que ha trabajado, que me va a pagar a mí lo que acordamos y que ha trabajado para ganarse 3 pesos. No tiene que trabajar para el Estado. Eso me costó, Carlos, acoso brutal de la compañerita de la Unión de Jóvenes Comunistas, de la maestra del Partido Comunista, porque supuestamente yo estaba desviada ideológicamente y la silla en la Universidad Cubana era para los revolucionarios. Me acosaron, me hicieron bullying político, tuve que llegar allí con mi padre y lograr, porque me querían que yo faltara para darme la baja por la asistencia, o que fallara una prueba para darme baja por educación y docencia. Y le dije, a mí tú me vas a dar baja porque yo me estoy yendo de aquí porque yo no puedo decir lo que pienso. Y me fui y no me gradué. Yo tengo ni terminado un segundo año universitario en un país donde la universidad era gratis. ¿Qué te parece? Funciona así. Pero no solo eso, ahora es cuando te voy a dejar la cabeza que se te va a reventar. ¿Todavía estás ahí, Carlos? Te lo voy a contar. Mira, en esa misma panadería que tú abriste, no solamente el inspector te va a decir que tienes que vender el pan a 4.20, no a 5, y vas a tener que cerrar. No solamente eso, va a llegar un compañero, y eso ha venido surgiendo día a día, todos los días hay algo. Va a llegar un compañero y te va a decir, compañero Carlos, usted sabe que el partido necesita de la voluntad de los revolucionarios. Usted tiene la posibilidad de tener una empresa, de tener una pyme, tú tienes una panadería, pero la revolución necesita de tu trabajo y de tu apoyo. Y tú sabes que tú tienes aquí que tener uno de los compañeros que trabaja en la panadería. Tiene que ser de las organizaciones revolucionarias. Ya tienes aquí un compañero que sea de la UJC. No, la muchachita que me hace pan es buenísima. Ella sabe, ella hace pasteles, ella hace pan, me hace unos dulces tremendos, estoy teniendo éxito. Pero no es de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque a lo mejor es una muchacha que nunca le interesó, que tiene la huelga de brazos caídos, que su familia vive en el exterior, que despertó de la doctrina, que sabe que la están matando de hambre, que no quiere trabajar para el Estado, y no es de la Unión de Jóvenes Comunistas. Bueno, ¿y la cajera? No, tampoco, ella no es de la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Y tienes a quién del partido? No, y tú, Carlos, vas a tener que buscar a alguien que sea por lo menos de la Federación de Mujeres Cubanas, de las milicias de tropas territoriales, que sea de MENEN, que sea de los JC, que sea del partido o del CDR. Porque en el momento en que tú no tengas entre tu empleado alguien con una afiliación política, comunista, socialista y de la dictadura, tu negocio se va. Y ahora tú me vas a decir, eso es imposible, eso está en la ley, escrito. Por eso te lo estoy contando, porque llevo años conociendo lo que pasa en mi país y lo que he recogido en años. Estoy aquí regalándotelo, Carlos, a los mexicanos, a los colombianos, contándote cómo es la práctica de la teoría socialista, con ejemplos. Así que deberías decirme, gracias que nos están advirtiendo ustedes los cubanos. La ideología es lo más importante. El partido está por encima de tu derecho, de tu libertad, de tu plato de comida. Por encima de todo está san socialismo, san comunismo. Es así. Y solamente para que un grupito pequeño de personas, que son los únicos que se hacen llamar socialistas y comunistas, que en el régimen cubano es un grupito pequeño, como pasa en Venezuela, se hagan millonarios. ¿Cómo es posible que tu hijo, Carlos, si eres dueño de una panadería que no puede vender a 5 pesos el pan, termine con un poquito más de leche, con un poquito más de pollo, y sin embargo el nieto de Fidel Castro esté con un equipo entero de producción en las calles cubanas haciendo videoclips para dedicarse a ser influencer?
¿Cómo es posible que el hijo de Fidel Castro, Tony Castro, esté en Turquía, donde tú, vendedor de pan en La Habana, nunca vas a poder ir, y el hijo de Fidel Castro esté fumando puro en un catamarán en Turquía? Pregunto yo. ¿Cómo es posible que los hijos de todos los represores cubanos, los del PCC, todos tienen pasaportes extranjeros? ¿Cómo es posible que la nieta de Raúl Castro sea dueña de una propiedad en Airbnb que se renta por $600 diarios, Carlos? En una casa que le robaron a un cubano en la época de los malos capitalistas, un cubano que se fue del país porque no era comunista, le robaron la casa como me robaron la mía, Carlos. Mañana te voy a hablar y lo voy a escribir aquí, te voy a esperar mañana, Carlos. Inventario, campo. Mañana te espero, Carlos Daniel. Te espero y con gusto, ni vayas a creer que estoy molesta. Con ganas de educar. Mañana te voy a contar, hoy te conté cómo no me pude graduar en la universidad. Mañana te voy a contar, a la hora que pueda hacer la directa, que era un inventario. Te lo dejo de tarea, averigua. Que era un inventario y todavía no me has dicho de dónde eres. Espero que no estés en La Habana. Ojalá que estés en México, en Colombia, en Chile. Mañana te voy a contar qué cosa es un inventario. Te vas a quedar. Y pasado mañana te voy a contar qué cosa es un registro de direcciones. Registros de direcciones. Y después te voy a contar qué cosa es un compañero del PCC en ausencia. Apúntenme por ahí, caballeros, de Nicaragua. Pues ya verás. Entonces, tan sencillo como que el socialismo jamás te lleva por buen camino. Es así. ¿Por qué estaría yo aquí predispuesta contra una filosofía maravillosa? Contra una filosofía divina. No es por gusto, lo viví. Me dice Yendri, déjame leer algunos comentarios. Señora, yo no me pude graduar por el dinero, me lo robó la universidad privada. Eso no tiene nada que ver con el capitalismo. Demanda a la universidad. Eso tiene que ver con las leyes. Si te robaron el dinero, tiene que ver con las leyes. Demándalo. Mi hija, en el capitalismo brutal norteamericano, se acaba de graduar de un PhD, un doctorado. Absolutamente complicado y difícil en ciencia, tecnología, no te lo puedo ni explicar qué cosa es. Después de estudiar años y años, yo no pagué un medio. Mi hija fue una estudiante avanzada, conoció el sistema, aplicó a becas, sacó buenas notas y se graduó. Un doctorado sin pagar un medio, la menor. La mayor es enfermera registrada. Sacó un préstamo de $25,000 y cuando empezó a trabajar lo pagó. No tiene nada que ver. En el socialismo usted se gradúa de médico y se tiene que ir a trabajar a otro país. Usted se gradúa de médico y termina de portero en un hotel en el turismo. Porque de médico usted no puede vivir. Por una sencilla razón. También por una premisa marxista que decía de cada cual según su trabajo y a cada cual según su necesidad. Marxismo puro como le gusta a Petro. Te lo voy a explicar. De cada cual según su trabajo, a cada cual según su necesidad. Significa que si tú estudiaste, te hiciste médico en esa universidad, estudiaste 6 años, pagaste tu carrera o no la pagaste, te la dieron gratis en el socialismo. La pagaste con doctrina, la pagaste yendo sin zapatos y prácticamente sin comida, 6 años a la universidad pasando hambre. Y tus padres pasando el Niágara en bicicleta porque tú no has dado dinero para el hogar. Además de 2 años de gratis en el trabajo social, en el servicio social. Bueno, muy sencillo. Te hiciste médico, te esforzaste. Le vas a dar a la comunidad un gran aporte, ¿verdad? Salvar vidas. Pero resulta ser que Evidio no estudió. Evidio desde los 18 años, una novia hoy, otra mañana, un clásico vacilador, un vividor. Evidio tiene una novia, le sale embarazada, tiene otra novia, le queda embarazada y tiene 5 hijos. Y Evidio es simple y llanamente acomodador de cine. Ese que entra al cine o al teatro con la linternita para enseñarte cuál es tu silla, ¿verdad? Bueno, pues en 2 palabras, Evidio no estudió. Evidio tuvo hijos, fue un mujeriego, un vacilador, se ha pasado la vida de fiesta en fiesta, de cabaret en cabaret, empezó a trabajar, no le paga nada a los hijos, aunque tiene 5 y cuenta que tiene 5, o incluso les paga lo poquito que puede, y desde que se levanta por la mañana con su cerveza, vacilando y pasándola bien. Según la premisa marxista de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo, ¿verdad? El Estado marxista, socialista, el país, él va a recibir del médico que sea médico. El médico se va a ir al hospital, va a trabajar como médico y va a salvar vidas. Pero tiene un solo hijo, porque dijo, yo no quiero tener muchos hijos para poder atender al mío. Y le van a pagar al médico, ponete un número, 200 pesos. Pero resulta ser que Evidio, que es acomodador de cine, que no ha estudiado, que lo que va al cine a ponerte la linternita, que se la pasa borracho,
que le da a los 4 hijos, a los 5 hijos, un pomito de leche cuando puede, como tiene 5 hijos, no importa lo que él le dé a la sociedad, no importa en lo que él trabaje, no importa que no haya estudiado, no importa que sea un borracho, tiene 5 hijos, le van a dar 1.000 pesos. ¿Tú puedes entender eso? Eso lo dijo Marx. Y esa es la ideología que impera en Cuba, en Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Esa es la ideología que a partir de ahí cada país la adapta, cada represor la modifica, cada vividor le da una vuelta. Bueno, tenemos a China, donde hay gente que es millonaria, pero hay comunismo. Tenemos a Nicaragua, donde hay gente que ha ido a invertir desde afuera y no ha tenido problemas. Nicaragüenses que viven en los Estados Unidos, que llevaron dinero a Nicaragua y están haciendo dinero. Pero es que yo te estoy hablando solamente del pan. Yo te estoy hablando de la leche. Yo te estoy hablando del estómago. Pero en cualquiera de ellos, no importa cuál haya sido la manera en que han aplicado el socialismo, hay violación de tus derechos. Hay violación de tu libertad. Trata de salirte en China. Empieza a hablar en China de que es un país comunista y tú quieres abrir otro sistema, otro partido que no sea comunista, vas preso. Vete en China y párate en una esquina con la foto del hombre de Tiananmen y empieza a hablar que el hombre de Tiananmen estaba en contra del comunismo para que tú veas que vas preso. Las cárceles chinas están llenas de disidentes y opositores que quieren un partido verde. El Falun Gong tiene muertos. Increíblemente la lista de muertos del Falun Gong, una ideología, una práctica, como se llame, parecida al budismo, una práctica de comportamiento que habla de la paz, que habla del entendimiento, que habla de la meditación. Pero como se juntan y son muchos, les tienen pánico porque se podrían convertir en un partido. Miles de presos del Falun Gong en China. En mi país, si usted decide que usted quiere otro partido, ahí está Luis Manuel Otero Alcántara. Carlos, ¿sabes quién es Luis Manuel Otero Alcántara? Un artista cubano, un artista plástico. Michael Osorba, un rapero. Están presos porque simple y llanamente querían vivir de otra manera, querían soñar un país diferente, querían a lo mejor un partido político distinto al que conocemos por 66 años. Están presos. Y la lista de presos políticos es más de 1.000 presos políticos en Cuba. Ahora mismo hay un muchachito que salió el 11J a la calle a pedir libertad, cansado del hambre y de la miseria, a pedir libertad, de apellido Tahuada. Está en una huelga de hambre en una cárcel cubana. Y la madre, de las pocas que salen a defender a sus hijos, se paró en la puerta de la cárcel y la dictadura cubana la está azocando. No, y lo matan, literalmente. Tenemos muertos en cárceles cubanas, bastante. Entonces, a todos los que no son cubanos, aprendan que lo estamos haciendo de gratis. Los estamos educando con el corazón en la mano para evitarte la desgracia futura que nos tocó a nosotros. Los venezolanos bien lo saben. Es fácil encontrarte hoy un venezolano que te diga, qué pena que no escuchamos a los cubanos. Y así sucesivamente. Y ya hay colombianos y ya hay mexicanos que están diciendo, caballero, escuchen a los venezolanos, escuchen a los cubanos. Si tú quieres seguir ciego, sordo y mudo, es tu decisión. Si no quieres creer lo que yo te cuento, no tienes que creerme. Pregúntate, ¿por qué lo estoy contando? ¿Por qué vivo fuera de mi país? ¿Por qué tengo 62 años y hace casi 40 que me fui de mi país? Si el socialismo era tan perfecto y maravilloso, ¿por qué no te estoy haciendo esta directa desde ahí? Desde el sentido común podrías contestarte. Es simple.